Bien, jóvenes, vamos a dar inicio a la parte teórica del curso. No sin antes darles unos avisos importantes. Como ustedes saben, estamos en la sexta semana de clase. Esto quiere decir de que faltan 2 semanas para el examen parcial, ¿no? Así que estén atentos a las fechas. El examen parcial se estaría realizando en la semana del 11 de octubre. Otro punto importante mencionar es que como ustedes ya habrán visto en el cronograma de prácticas calificadas que está colgada en los módulos, en la parte de módulos, en la parte de documentos del curso, en la parte de teoría de control en Canvas. Nuestra siguiente práctica calificada del módulo 2, ¿no? Se estaría realizando la próxima semana, ¿no? A comparación de la práctica calificada del módulo 1, solamente estarían viniendo los temas de la semana pasada, que fue mm, marco referencial de las farmacopeas, ¿no? Para el laboratorio de control y introducción al control microbiológico en los procesos de fabricación de medicamentos. Eso fue el tema de la semana pasada. Y vendría también el tema de esta semana, que es el tema de control, buenas prácticas de laboratorio en un laboratorio de control microbiológico, ¿no? Estos dos temas, tanto el tema de la semana 5 como este tema de aquí, el tema de la semana 6, vendrían en la práctica calificada de la próxima semana, que es la práctica calificada del módulo 2. El tema de la siguiente semana, que también es parte del el módulo 2, no entraría en esta práctica por tiempo, ¿no? Sino que ya el tema de la próxima semana vendría a ser evaluado en el examen parcial. Entonces, atentos a las fechas, jóvenes. La próxima semana tenemos la práctica calificada del módulo 2 y la subsiguiente semana tenemos el examen parcial. Ahora sí, antes de comenzar al desarrollo del tema del día de hoy, vamos a hacer el correspondiente llamado de asistencia. Bien, nuevamente atentos a sus nombres, por favor. La señorita Iris Alegría, Presente, doctor. gracias. El señor Antonio Lejos. Señora Lejos. El señor Henry Arbildo. Presente, profesor. Gracias, joven. El señor David Atachao. Señora Atachao. Sí, señora Atachao. Puede escribir su asistencia en el chat si es que tiene problemas con su micrófono. Ok, señora Tachao, voy a registrar su asistencia y vi su chat. Señorita Luz Basilio, Bueno, buenos días nuevamente, profesor. Presente. gracias. Señor David Bejarano, Presente, doctor. buen día, joven.
La señorita Lucerito Bonilla. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Carmen Cáceres. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Lisbeth Calderón. Presente, doctor. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Dorita Cárdenas. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Ángela Chuquillauri. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita, perdón, el señor Manuel Fernández. Presente, doctor. Buenos días. Buen día, joven. La señorita Paulina Flores. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Evelyn Fretel. Señorita Fretel. Que ya vi su chat, señorita, gracias. La señorita Reina Gamboa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Eliana Huanca. Presente, doctor. Gracias, señorita. El señor Oscar Huancoyo. Señor Huancoyo. Gracias, señor Huancoyo. Ya vi su chat. La señorita Elizabeth Guaya. Presente, doctor. Gracias, señorita. Señor Andrés Lara. Presente, doctor. Gracias, joven. La señorita Santos Manchay. Presente, doctor. Buenos días. Buenas, gracias. El señor Kevin Ortega. Presente, doctor. Gracias, joven. El señor Rafael Paraguay. Presente, profesor. Gracias, joven. La señorita Vanessa Pérez. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Brigitte Rebasa. Presente, profesor. Gracias, señorita. La señorita Suced Rivas. Señorita Rivas. El señor Juan Rivera. Presente, profesor. Gracias. La señorita Ana Romero. Presente. Gracias. La señorita Angie Salas. Presente, profesor. Gracias. La señorita Angie Susaya. Señorita Susaya. Ok, señorita Susaya, ya vi su chat, gracias. La señorita Liliana Tello. Señorita Tello. Gracias, señorita Tello, ya vi su chat. La señorita Katy Tixi. Señorita Tixi. La señorita Rosángel Villanueva. Presente, doctor. Gracias, señorita. La señorita Gloria Yangua. Presente, doctor. Gracias, señorita. Nuevamente. El señor Anthony Alejos. Presente, doctor. Gracias, joven.
La señorita Susé Rivas. La señorita Katy Tixi. Bien. Vamos a hablar, jóvenes, el día de hoy, lo que corresponde al tema de las buenas prácticas de laboratorio, no en este caso el laboratorio microbiológico, en industria farmacéutica o en algún otro tipo de industria, ¿no? Entonces, de repente ustedes han escuchado ya el término buenas prácticas de laboratorio o BPL por sus siglas, en más de alguna ocasión, sobre todo las personas que han trabajado en laboratorio de control, ¿no? Que han podido hacer prácticas en laboratorio de control, sobre el tema de las BPLs. Yo les pregunto, jóvenes, les pregunto a su compañero Lara. Señor Lara, ¿qué entiende usted por buenas prácticas de laboratorio? Señor Lara. Señorita Chuquillauri, la misma pregunta. ¿Qué entiende usted por buenas prácticas de laboratorio? Señorita Cáceres, la misma pregunta. ¿Qué entiende usted por buenas prácticas de laboratorio? Señorita Cáceres. ¿Algún voluntario? Señor Arbildo, lo escuchamos. Profesor, las buenas prácticas de laboratorio son un conjunto de normas, ¿no? Que van a garantizar el buen funcionamiento en un laboratorio, tanto en la producción, en el personal, como en todas las actividades relacionadas en este ámbito. Ok, señor, muchas gracias. Señora Tachao, creo que también quisiera intervenir. Sí, profesor. Bueno, y como ya dijo mi compañero, como en realidad son normas, son un conjunto de reglas, por así decirlo, o procedimientos operacionales que dentro del laboratorio están establecidos, ¿no? Esto ayudan pues a realizar ensayos destinados a que no haya ninguna contaminación o que pueda haber una peligrosidad dentro de un ensayo o dentro de un laboratorio. Ujú. Muchas gracias a ambos. Justamente sus compañeros, tanto su compañero Arbildo como su compañera Tachao, nos han dado algunos puntos claves con respecto a lo que son las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Nos hablan de un conjunto de reglas, de normas, ¿no? De directrices a seguir, ¿no? Eso es parte importante de las buenas prácticas. Lo otro también nos hablan de un correcto funcionamiento, que estas reglas son, digamos, aplicadas para un correcto funcionamiento del laboratorio, ¿no? Para un correcto proceder, ¿no? Pero este proceder, ¿con qué finalidad? ¿No? Justamente, como dice su compañero Tachao, para reducir riesgos, ¿no? Estos riesgos implican riesgos físicos o integrales hacia el personal que trabaja, ¿no? En un laboratorio,
riesgos de mal uso de equipos, ¿no? De mala manipulación de equipos. Y una parte muy importante que es el riesgo de contaminación, ¿no? De cualquier tipo de contaminación que puede haber en el laboratorio, que puede influenciar con los resultados de los análisis. Y en el caso de industria farmacéutica, pues la contaminación puede llevar a cabo que un lote entero de algún producto farmacéutico no salga al mercado, que se quede detenido o se elimine completamente debido a que no se procedió de manera correcta, ¿no? Manteniendo la higiene y la esterilización en todo momento, y por ende ocurrió una contaminación, ¿no? Entonces, como mencionaron sus compañeros, este conjunto de normas y reglas me va a permitir un proceder adecuado, que me va a permitir tener un laboratorio de calidad, ¿no? Que en todo momento controle los riesgos relacionados al trabajo, ¿no? En el laboratorio. Existen diversas entidades, las cuales entidades de salud, ¿no? Relacionadas a la salud pública a nivel mundial, que nos marcan algunas directrices o reglas con respecto a las buenas prácticas. Una de estas es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Inclusive tiene publicaciones, ¿no? Sobre las buenas prácticas de laboratorio. Y estas buenas prácticas van a estar obviamente separadas o distribuidas en distintos tópicos, en distintos temas relacionados al laboratorio, ¿no? Como son los antecedentes, ¿no? Relacionado a la etapa previa a la puesta en marcha de un laboratorio, ¿no? Lo que es el diseño del área de microbiología, el diseño de cómo van a distribuir las cosas, todos esos antecedentes. Luego viene también está relacionada la parte del personal, que es muy importante, el personal o el equipo de trabajo, el cual es el que labora día a día en este laboratorio. Tenemos también un punto relacionado al medio ambiente, a la validación de los métodos de ensayo, a los equipos, a los reactivos y medios de cultivo, a los materiales de referencia, a los estándares, ¿no? A cómo se debe realizar un muestreo correcto, al manejo e identificación de muestras. También un punto importante, eliminación de los residuos contaminados, sobre todo si están contaminados con muestra biológica, cómo los debo descartar. Otro punto relacionado a la garantía de la calidad de los resultados. Y otro punto a la parte procedimental de realizar un ensayo, ¿no? Entonces, estos puntos son tomados en atención por la OMS para desarrollar las reglas, ¿no? De las buenas prácticas de laboratorio. Existen otros tipos de entidades como la ISO 17025, que también está dedicada a estas buenas prácticas de laboratorio. Esta sesión de buenas prácticas de laboratorio lo que quiere es que el alumno reconozca la importancia de la aplicación de estas BPL en industria, ¿no? Para que puedan tener familiaridad con esto, para que ustedes puedan tener familiaridad con estas reglas, si es que en algún momento realizan prácticas en un laboratorio microbiológico de control o en cualquier tipo de laboratorio de control de calidad. Centrémonos en esta imagen, ¿no? Tenemos acá un analista, ¿no? Así se le llama a los miembros del equipo del área de control, ¿no? Que realizan los ensayos. En este caso tenemos un analista que está haciendo una siembra, ¿no? Está haciendo una siembra en una cabina de flujo laminar.
Al costado de él tengo otros tipos de materiales en una mesita. Tengo micropipetas, tengo cajitas de tips para las micropipetas, un mechero, tengo un envase amarillo, ¿no? Y esta persona está trabajando aparentemente en short. Está utilizando sí su mandil, está utilizando guantes y está trabajando en una cabina de flujo laminar. Yo les pregunto, de todo lo que han observado, ¿cuáles son los puntos que creen ustedes que es un mal proceder por parte de este laboratorio, ¿no? No está adecuadamente vestido para la práctica, para el desarrollo de lo que está haciendo, doctor. Correcto, señorita Cárdenas. El short, ¿verdad? Uno cuando ingresa a un laboratorio tiene que estar, sobre todo si se trata de un laboratorio microbiológico, tiene que estar completamente o tratar al máximo de poder cubrirse, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que haya contacto de su piel, ¿no? Con el agente biológico que esté manipulando y viceversa, ¿no? Que las bacterias o algunos microorganismos que tenemos nosotros en la piel no entren en contacto con mi material de siembra y no lo contaminen, ¿no? Entonces aquí estamos viendo de que de repente la indumentaria no es la adecuada. Creo que su compañero Tachado también quería intervenir. Sí, profesor. Aparte de ello, también no está utilizando lo que es el gorro de protección para el cabello y las mascarillas, ¿no? La tapabocas. Claro. Sí, también de repente en la parte del rostro de la persona debería estar cubierto, ¿no? Sobre todo la parte de la boca. Y el gorro, como dice su compañero, sobre todo si la persona usa barba, puede haber desprendimiento de barba, ¿no? De cabello que podría contaminar mi muestra, ¿no? Ahora, si dijéramos cuáles son los puntos a favor de lo que estamos viendo en la imagen, ¿cuál sería? Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos puntos a favor? Doctor, el que está utilizando los guantes, por ejemplo. Un punto a favor. Claro, está haciendo uso de guantes para evitar la contaminación, ¿no? De posible contaminación de sus manos con la placa de cultivo. Lo otro también es que está trabajando en una cabina de flujo laminar, ¿no? Como ustedes saben, la cabina de flujo laminar tiene un flujo de aire ascendente que hace que los microorganismos que se encuentren flotando en el aire queden retenidos en unos filtros que se encuentran ubicados en la parte superior de la cabina, ¿no? Evitando la contaminación de la placa, ¿no? Es también un punto a favor, está trabajando en un medio estéril o en el cual se procura la esterilidad cuando está realizando la siembra de la placa. Y bien, si nos podremos analizar más la imagen, podremos encontrar otros tipos de puntos a favor o puntos en contra que nosotros luego vamos a ir reconociendo gracias a que vamos a ir viendo todos los puntos relacionados a las buenas prácticas de laboratorio. Bien, ¿cómo surgieron las buenas prácticas de laboratorio?
fue un proceso, ¿no? Un proceso en el cual intervinieron muchas entidades, organizaciones, ¿no? Para poder armonizar una guía que comprenda puntos, ¿no? Estándares sobre el buen proceder en un laboratorio. A partir ya de principio del 2000, ¿no? La ISO 17025, acuérdense, esta ISO es muy importante porque es la ISO que nos da las directrices de las buenas prácticas de laboratorio. Fue la que empezó a crear estas normativas, ¿no? Luego ya el año siguiente, la Farmacopea Internacional, que es la Farmacopea de la OMS, también en su cuarta edición empieza a publicar, ¿no? Capítulos sobre buenas prácticas de laboratorio, hasta llegar, ¿no? Al año 2010, cuando se armonizaron toda esta información, se compiló toda esta información y la OMS sacó las buenas prácticas para el laboratorio de control de calidad de productos farmacéuticos. Entonces, cuando se realizaban auditorías en algunos laboratorios, porque ustedes saben, o bueno, quizás no lo sepan, pero muchas veces los laboratorios de control o los laboratorios de análisis y cualquier laboratorio en general, para asegurar a sus clientes que ellos brindan un proceso de calidad, ¿no? Se acreditan bajo diversos, se acreditan bajo diversas tipos de evaluación de calidad, ¿no? Una de ellas, como algunos de ustedes quizás sepan, son las normas ISO, ¿no? Las normas ISO 9001, la 9002, entre otras ISO, ¿no? Que cada ISO evalúa un punto específico, ¿no? Por ejemplo, en la 9001, evalúa lo que es la correcta documentación en un laboratorio. Entonces, si un laboratorio se acredita en ISO 9001, quiere decir de que cumple con los estándares de calidad en todo lo que concierne al proceso de registro y documentación de procesos. Ok, señorita Tic, disculpen paréntesis. Ok, señorita Tic, sí acabo de ver su chat. Voy a tomarla en consideración para la asistencia. Bueno, entonces estamos hablando de las acreditaciones, ¿no? Entonces también muchos laboratorios se acreditan en lo que es el cumplimiento de la ISO 17025, que es la ISO de las buenas prácticas de laboratorio. Y cuando un laboratorio quiere ser acreditado en estas normas, pues tiene que pasar por un proceso de evaluación, y este proceso de evaluación se denomina auditoría, ¿no? En estas auditorías vienen unos inspectores externos, no especializados, que dicen si el laboratorio cumple o no con las normas de esta ISO, y luego les dan un diploma de reconocimiento de que están acreditados, ¿no? En esta ISO. Y con esto, pues, el laboratorio tiene más prestigio, ¿no? Tiene certificados que avalan de que su trabajo es de calidad, ¿no? O sus procedimientos cumplen con estándares de calidad. Entonces, justamente en el 2010, ¿no? Cuando se estaban haciendo estas auditorías en algunos laboratorios, se dieron cuenta que quizás podrían haber lineamientos adicionales con énfasis en lo que es la parte microbiológica, que es un área muy importante dentro del área de control, ¿no? Del área de control de calidad en un laboratorio farmacéutico. Sabe que el área de control se divide en lo que es análisis físico-químico, lo que son todas las pruebas de análisis químico, en lo que es dosaje, en lo que es propiedades físico-químicas como pH, entre otros, ¿no? Y tenemos también el área de microbiología. Entonces, en vista de lo que
estos inspectores observaron, se dieron cuenta de que quizás había que agregar algunos puntos adicionales en lo que es la parte microbiológica. Y en el 2012 se recomendó, un comité de expertos recomendó que se desarrollara un texto especializado en lo que es BPL, pero para la parte microbiológica, ¿no? Fue justamente en este año, en el 2012, que la OMS lanza la guía Buenas Prácticas, ¿no?, de la OMS para laboratorios de microbiología farmacéutica, que eran las BPLs orientadas, ¿no?, a la parte microbiológica. Este documento, ¿no?, de buenas prácticas de laboratorio microbiológico tenía especial énfasis en lo que son las pruebas de control microbiológico en sí, ¿no?, lo que son los ensayos de esterilidad, lo que es recuento límite microbiano, valoraciones de antibióticos, entre otros, ¿no? Tenía especial énfasis en estos tipos de pruebas y estaba dirigido a todos estos laboratorios que realizaban procesos de control, ¿no?, especialmente procesos de control de productos farmacéuticos. Ahora vamos a hablar de los puntos que incluyen esta guía de buenas prácticas de laboratorio microbiológico de la OMS, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que esta guía dicen que se debe evaluar, ¿no?, en cada laboratorio de control microbiológico? Uno de estos puntos muy importante es el personal de trabajo, ¿no?, el equipo de trabajo que desarrolla los procesos o los métodos de control dentro de un laboratorio. Con respecto al personal, ¿no?, esta guía nos dice, ¿no?, y bueno, no solamente esta guía, sino también las normas de la ISO o cualquier otro tipo de guía que sea desarrollada por algún organismo referente internacional, también tienen sus capítulos aparte sobre personal, ¿no? Y muchas de estas guías coinciden en lo siguiente, de que el equipo o el personal que trabaja en un laboratorio de control microbiológico debe ser, ¿no?, así como en muchos otros tipos de profesiones, una persona experimentada en la medida de lo posible, ¿no?, que tenga experiencia en lo que es el uso y manejo de agentes biológicos, ¿no?, y que tenga algún tipo de estudios relacionados a lo que es microbiología, ¿no?, muy importante. Todo personal que ingrese al laboratorio debe tener un entrenamiento básico previo, ¿no?, a realizar ya las pruebas de rutina, ¿no? Tiene que tener antes un entrenamiento básico y una experiencia previa, no anterior. Si es que esta persona que ingresa, digamos que tiene estudios en microbiología o en farmacia o en digamos, tecnología médica, pero que siempre realizó estudios de especialización en microbiología, pero que quizás no ha tenido la experiencia, ¿no?, adecuada, porque digamos que recién está egresando, es responsabilidad de el equipo, ¿no?, de trabajo, especialmente el jefe de área, capacitar previamente a esta persona en lo que es uso y manejo de agentes biológicos, preparación de materiales, ¿no?, en los métodos de control microbiológico en sí, previamente, antes de que esta persona, ¿no?, este profesional, realice las pruebas de rutina, ¿no? Y siempre tiene que estar en un principio acompañado de
algún responsable. Señorita Huanca, creo que quería intervenir. Sí, doctor, una consulta. O sea, quiere decir que en esa área no existe personal de tipo práctica, ¿no? Practicante, como se puede decir. No hay practicante. Sí, justamente lo último que había mencionado era justamente eso, ¿no? Que siempre tiene que haber una capacitación previa, ¿no? Antes del ingreso a, digamos, a realizar ya las pruebas de rutina, ¿no? Porque muchas veces, igual si la persona tiene experiencia, los protocolos de trabajo en los laboratorios son distintos, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una capacitación previa. Y si digamos que la persona que quiere ingresar a trabajar es un practicante, ¿no? Una persona que no tiene mucha experiencia, porque recién está egresando, pues con mucho más razón tiene que tener una capacitación mucho más rigurosa y digamos que de repente en las primeras semanas que ya esté trabajando en pruebas de rutina, él va a estar acompañado del jefe de área, ¿no? O de la persona encargada, y quizás él no, digamos, realice las pruebas en sí, sino que solamente observe a la persona que tiene más experiencia y luego ya poco a poco realizaría las pruebas de rutina. Sí, doctor, porque, o sea, hay un abismo de diferencia en cuanto a la teoría y a la práctica, ¿no? Hay muchos que de repente teóricamente pueden destacar, pero la práctica es otro tema, ¿no? O sea, como dice, se gana experiencia con la práctica, ¿no? Entonces, teóricamente puede estar muy capacitado, pero a la hora de estar en el acto, ¿no? Ahí es que a veces suelen haber errores, pues, ¿no? Por eso Claro, sí, sí. Hay muchos conocimientos que solamente la práctica se las pueden dar, ¿no? Que justamente la teoría no, entonces puede ser, por ejemplo, de que en un laboratorio de fabricación de ampollas puede llegar un químico farmacéutico con mucha preparación previa, ¿no? En la parte académica, eh, pero, por ejemplo, las técnicas o los técnicos del laboratorio pueden tener mucho más experiencia que esta persona que ingresa en lo que es observación de algunos sólidos o materiales extraños dentro de la ampolla. Y de repente la persona o el químico que, digamos, tiene muchos estudios, pues le va a ser mucho más difícil al principio poder observar estos materiales sólidos dentro de una ampolla, ¿no? A lo que de repente un técnico que tiene mucho tiempo trabajando en el laboratorio puede ver fácilmente, ¿no? Entonces, claro, el buen proceder en un laboratorio te lo va a dar tanto tu experiencia académica como tu experiencia profesional, ¿no? Y lo vas a ir desarrollando con el tiempo. No es que al principio vas a proceder se procura que se proceda de manera eficaz, pero digamos que eso se va dando poco a poco con la experiencia y con las capacitaciones previas. Eh, el personal, ¿no? Digamos que debe tener capacitaciones constantes en lo que es el manejo seguro, ¿no? De microorganismos, en lo que son temas de bioseguridad. Y en caso de derrame, contaminación, ¿no? Con el material biológico, tiene que estar capacitado también en cómo proceder, ¿no? Para poder contener, ¿no? Esta contaminación biológica. En el laboratorio se debe tener un registro de todo personal que trabaja, ¿no? Que trabaja en este laboratorio. Se debe tener una ficha técnica de cada personal, ¿no? Se tiene que tener el CV de cada personal, donde yo pueda tener a la mano cuáles son con los conocimientos
y la experiencia laboral de cada miembro del equipo de trabajo. La persona solamente puede hacer un ensayo si es que se ha reconocido que ha logrado esta competencia, ¿no? Esta competencia en lo que es uso y manejo de agentes biológicos, en lo que es mantenimiento de la esterilidad, ¿no? Entonces, si se le ha capacitado previamente al personal en estos puntos, recién ahí, digamos que puede realizar estos ensayos, ¿no? Y todas estas competencias deben ser monitoreadas constantemente, ¿no? Por el jefe del área o el responsable del área para ver si la persona está procediendo de manera adecuada, y si no está procediendo de manera adecuada, se podría hacer un reentrenamiento o una capacitación especial a esta persona para que pueda ver, ¿no?, los errores que comete y poder perfeccionar su proceder en distintas pruebas. Ahora, con respecto al punto del medio ambiente, está relacionado a todo lo que tiene que ver con la contaminación que podría surgir, ¿no?, por el mal uso de manejo de residuos, ¿no?, que dejan estos laboratorios, ¿no?, si son liberados o no al medio ambiente y hay un riesgo, ¿no?, de contaminación. Y también está relacionado al laboratorio y cómo está diseñado, ¿no?, el área de este laboratorio. Los laboratorios de microbiología, ¿no?, deben ser de dedicación exclusiva al área, ¿no? Esto es un punto muy importante en el área microbiológica, ¿no? Porque en el área de microbiológica, obviamente, estamos trabajando con microorganismos, estamos trabajando con bacterias, con hongos, y entonces el área de control físico-químico no podría entrar y pedir material de esta área, ¿no? Porque hay un riesgo de que haya contaminación microbiana en estos materiales, ¿no? Porque justamente se trabaja diariamente con agentes biológicos, ¿no?, con agentes microbiológicos, y entonces mezclar materiales podría ser un riesgo de contaminación, ¿no?, tanto para el área físico-química como para el área de microbiología. Debe haber un espacio suficiente para poder realizar todas las operaciones de manera adecuada. No deberíamos estar apilados, ¿no?, el personal de trabajo en un área muy pequeña, muy reducida, ¿no? Sobre todo si se trabaja con microorganismos, podrían surgir accidentes. Y otro punto importante también es que el área de trabajo debe haber estado diseñada justamente para ayudar, ¿no?, a la limpieza y desinfección y minimizar el riesgo de contaminación. Es decir, existe material especial para este tipo de laboratorios cuando se implementan que ayuda a una más fácil desinfección, ¿no? Por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar de la pintura epóxica? ¿Alguno de ustedes? Es el material que se usa para pintar el laboratorio. Ok, sí, justamente como indica su compañera Aguanca, no, la pintura epóxica está hecha a base de resina epóxica, la cual es es un material que es impermeable, es decir, no permite el paso del agua y la humedad. Es muy resistente, ¿no?, a la temperatura, a algún tipo de contaminación con material corrosivo, y es muy fácil de limpiar, es muy fácil de lavar, ¿no?, de lavar manchas y todo tipo de contaminación. Entonces es un tipo de pintura que se utiliza mucho
en las paredes de los laboratorios, ¿no? Los materiales de las mesas, por ejemplo, no se prefiere trabajar con mesas de melamine, ¿no? Porque las mesas de melamine, digamos que reducen el riesgo de que la madera se carcoma, de que ingrese agua a la madera, ¿no? Entonces, se tiene que pensar también cuando se diseña el laboratorio cuáles son los materiales de construcción más adecuados que me vayan a permitir una mayor facilidad de desinfección y evitar un riesgo de contaminación. En todas las áreas, ¿no? Debe haber y esto para cualquier área de un laboratorio, debe haber controles de temperatura y humedad. No sé si ustedes recuerden cómo se llama este dispositivo que me permite medir temperatura y humedad que se encuentra en las áreas de los laboratorios, que inclusive en las farmacias también por ley se pide. El termohidrógeno, doctor. El termohidrómetro, profesor. El termohigrómetro, exacto, se denomina termohigrómetro. El termohigrómetro no se debe colocar en todas las áreas, ¿no? Del laboratorio justamente para controlar la temperatura y la humedad. Porque esta temperatura y esta humedad con las que se trabaja en el ambiente puede influenciar en el crecimiento o no de ciertas bacterias, ¿no? Debe ver siempre, se recomienda mantener una temperatura ambiente de 20-25 grados y una humedad que no sobrepase el 65 al 70%, ¿no? Son, digamos, condiciones óptimas para la comodidad del personal, ¿no? Y también para el desarrollo de estos microorganismos. Debe haber control del aire, esto es muy importante, ¿no? Si estamos trabajando con microorganismos, es muy fácil que estos microorganismos puedan estar o quedarse flotando en el aire, no flotando en el ambiente, ¿no? Sobre todo si son esporas, es muy fácil de que se encuentren en el ambiente y se queden ahí en el aire, ¿no? Entonces existen sistemas de ventilación especial, los cuales contienen filtros EPA, ¿no? Que son filtros que retienen estos microorganismos, reduciendo así el riesgo de contaminación del aire. Obviamente el acceso al laboratorio debe estar restringido al personal y únicamente al personal del laboratorio. Cada actividad dentro del laboratorio de control microbiológico debe estar separada adecuadamente, ¿no? En una misma área no puedo hacer yo lo que es la preparación de materiales y dentro de esa misma área no puedo estar haciendo el test o la prueba de esterilidad, ¿no? Porque cada actividad tiene ciertos límites límites máximos de bacterias o partículas que no deberían excederse, ¿no? En el caso de que un personal quiera realizar una prueba de esterilidad, el área debería estar completamente estéril, ¿no? Por eso esta área cuenta con una cabina de flujo laminar, cuenta con ventilación con filtro cepa adecuado, tiene sistemas de esterilización como lámparas de UV, ¿no? A comparación de la actividad como puede ser preparación de materiales, ¿no? Entonces, ahí hay una mayor permisibilidad, ¿no? Una mayor tolerancia de carga de microbiano de partículas en el ambiente, a diferencia de un área donde se hace prueba de esterilidad. Por eso cada área debe ser completamente delimitada y es diseñada de acuerdo a el límite, ¿no? de carga microbiana que puede tolerar cada área, ¿no? por cada actividad que se realice.
Los equipos de laboratorio deberían estar en un mismo sitio, no deberían moverse, obviamente para evitar la contaminación cruzada entre áreas. Y también lo que tiene que haber, y muy importante, es un programa de limpieza, desinfección de higiene, tanto del área como de los equipos y los materiales de laboratorio. Esto debe estar registrado, ¿no? En un programa de limpieza y desinfección, ¿no? Y tenemos que tener una ficha, ¿no? En la cual vamos a registrar periódicamente cuáles son las fechas en las cuales se realice la desinfección de áreas, la desinfección de equipos y la desinfección de materiales, ¿no? Los equipos, por ejemplo, deben estar rotulados de tal manera de que se cuente con la última fecha de limpieza y desinfección, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque así tengo una trazabilidad, ¿no? De cuándo fue la última vez de que el área o el equipo pasó por un proceso de desinfección. Si el equipo pasó por un proceso de desinfección hace 6 meses, obviamente antes de utilizarlo, pues voy a realizar una desinfección, ¿no? Porque un tiempo tan prolongado no me asegura de que no haya algún tipo de contaminación del equipo. También y muy importante, y esto lo vamos a ver de aquí a 2 semanas, es el monitoreo microbiológico ambiental. Para yo poder asegurar de que estoy realizando un correcto programa de desinfección e higiene, tengo que hacer un monitoreo ambiental, no un monitoreo microbiológico ambiental, cada cierto tiempo para, digamos que asegurar la eficacia de mis métodos de desinfección, ¿no? Si yo hago un control, un monitoreo de ciertas áreas y encuentro que en el aire o en las paredes o en la superficie de trabajo hay crecimiento hago un muestreo, ¿no? De estas áreas y luego veo que hay crecimiento en mis placas, ¿no? Producto de la contaminación de estas áreas, entonces tendría que considerar si de repente mi programa de desinfección no es el adecuado, ¿no? O de repente el personal no cumple con una higiene adecuada y esto está haciendo que se contamine el ambiente, ¿no? Y esa es la importancia del monitoreo microbiológico ambiental. Existen jóvenes métodos, ¿no? De ensayo que se encuentran en las farmacopeas. Las farmacopeas, como habíamos visto la semana pasada, nos dan, ¿no? Las directrices, nos dan las normas con respecto al control y a la fabricación de los medicamentos. Entonces, por tal motivo, existen pruebas de control microbiológico que se encuentran nombradas en la farmacopea y estas pruebas pues son estándar, ¿no? Cumplen con un estándar y si se realizan, ¿no? Si, digamos, el laboratorio realiza pruebas de control tal cual se encuentran mencionadas en la farmacopea, pues no hay ninguna necesidad de validación, ¿no? Porque los métodos de la farmacopea ya han sido previamente validados. ¿Qué ocurre en algunos casos? Pues ocurre que los métodos de ensayo algunas veces tienen que sufrir los métodos de ensayo de la farmacopea algunas veces tienen que sufrir variaciones en algunos laboratorios porque no se cuenta con los equipos que menciona la farmacopea o el método puede resultar muy costoso, ¿no? Entonces muchas veces lo que tienen que realizar los laboratorios de control es adaptar ciertos métodos de la farmacopea a sus condiciones.
O algunos laboratorios optan por realizar métodos completamente distintos a la farmacopea. Entonces, cuando hay variación de estos métodos de la farmacopea o cuando se realizan métodos completamente distintos, el laboratorio tiene que validar su método, ¿no? Estadísticamente para poder tener seguridad de que este método me va a dar resultados confiables. Entonces, ¿qué es validar? Validar es mediante métodos estadísticos, ¿no? Dar la confiabilidad a un método de que me va a dar resultados reproducibles y de calidad, ¿no? Cuando hablo de reproducibilidad es de que yo voy a poder realizar este ensayo en varias oportunidades y que en varias oportunidades, digamos, me va a dar el mismo tipo de resultado esperado, ¿no? Entonces, eso es la reproducibilidad de un método. Entonces, cuando yo valido, yo me aseguro, ¿no? O evalúo si mi método es eficaz y si es reproducible. Como les había mencionado, los métodos de la farmacopea tal cual ya se encuentran validados por defecto, entonces no es necesario, si yo voy a reproducir un método de la farmacopea tal cual, que yo lo valide, ¿no? Sino esto de la validación se va a dar para métodos adaptados, ¿no? O métodos nuevos. Entonces, la validación me permite decir de si un método es adecuado, ¿no? Para su uso. Y por eso tengo que verificar esta validación mediante métodos estadísticos. Los métodos de ensayo que no se basan en las farmacopeas deben ser validados, ¿no? La validación debe incluir parámetros estadísticos como lo que es exactitud, precisión, especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, robustez y otros potenciales efectos inhibitorios. Los resultados deben evaluarse mediante métodos estadísticos que pueden ser los recomendados por las farmacopeas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre exacto y preciso? Bien. Señorita Huanca. Doctor, le escucho. A ver, lo que yo puedo referir es lo siguiente, ¿no? Que la exactitud, o sea, lo exacto, va a abarcar el valor real. El valor real. Ya. Y la precisión es el nivel de cercanía o grado de cercanía, doctor. Exacto, muchas gracias, señorita Huanca. Vamos a, con un ejemplo gráfico, poder ver la diferencia entre ambos factores, ¿no?
Esto de repente ya lo han visto antes, ¿no? El ejemplo del pool. Entonces yo tengo un pool y voy a lanzar cierto número de dardos, ¿no? Entonces tengo que en un primer instante lanzo uno justamente en el centro, pero luego en los 3 tiros siguientes no lanzo en el centro, pero llego a dar en el mismo sitio. Entonces yo les pregunto, en este caso, ¿el resultado que tengo es exacto o preciso? Preciso. Preciso. Claro, sería preciso, ¿no? Porque el preciso tiene que ver con la repetibilidad, ¿no? Como dijo su compañera Huanca, del resultado, ¿no? Que cuando yo lo reproduzca varias veces, esté cerca a un mismo punto. En cambio, en el caso de que el resultado es exacto, está más, como dijo su compañera, relacionado al valor real, ¿no? A lo que yo quiero obtener, ¿no? Que en este caso es el punto central. Si mi resultado está cercano a este objetivo real esperado, es porque es más exacto, ¿no? Entonces, la exactitud tiene que ver con estar más cerca al valor real o al valor deseado, y la precisión tiene que ver más con la repetibilidad de el ensayo. Por ejemplo, otro punto estadístico importante es la linealidad, ¿no? Que tiene que ver con la proporción entre el resultado y el aumento de ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, si yo agrego más cantidad de microorganismo, el resultado de la prueba que se esté realizando tendría que aumentar o disminuir, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Eh, entonces tiene que ver con la proporción, ¿no? Entre el resultado y algún tipo de factor, ¿no? Una mayor contaminación me da mayor número de bacterias, ¿no? Entonces, si yo agrego 1.000.000 de bacterias, tengo cierto valor, ¿no? Si tengo 2.000.000 de bacterias, voy a tener un valor mayor, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser proporcional al crecimiento de este factor. Y la robustez tiene que ver con la capacidad de la prueba de darme los mismos resultados o los resultados esperados frente a ligeros cambios en las condiciones del ambiente, ¿no? Entonces, en las pruebas de robustez voy a ver si se aumentan 2 grados la temperatura del ambiente, si hay algún tipo de variabilidad con el resultado, ¿no? Condición de temperatura, humedad, ¿no? Si se varían estas condiciones, cómo afectan los resultados de mi técnica. Y entonces, bueno, esos son algunos puntos o unos parámetros estadísticos importantes con relación al desarrollo de la validación del método, ¿no? Entonces, una vez de que se han evaluado todos estos puntos no estadísticos y se ha visto de que hay una validación adecuada, podríamos ya empezar a utilizar estos métodos como métodos de rutina. La validación se realiza para
los métodos desarrollados por el propio laboratorio, no se están empleando métodos de la farmacopea, sino del propio laboratorio. Su metodología no está normalizada o estandarizada en ningún otro tipo de documento de referencia. Y para validar vamos a utilizar métodos estadísticos específicos, ¿no? Como la exactitud, la precisión, la linealidad, el límite de cuantificación, etcétera. Y cuando hablamos de verificación es solamente utilizar, ¿no?, los métodos ya establecidos por los documentos de referencia, como en este caso las farmacopeas. Vamos a hablar de la parte de los equipos, ¿no?, en un laboratorio de control microbiológico. Cada equipo que se utilice en el laboratorio debe estar adecuadamente identificado, ¿no? Todos los equipos, ¿no?, tienen que tener un programa documentado, ¿no? Al igual que el programa de desinfección de áreas, también tiene que haber un programa documentado, un registro de lo que es la calibración, ¿no?, y calificación de los equipos, ¿no? El mantenimiento de los equipos también deben ser realizados de manera periódica. ¿Cuál es la diferencia entre calificación y calibración? La calificación tiene que ver con una serie de verificaciones, ¿no?, efectuadas sobre el equipo con la finalidad de asegurar que cumple con las especificaciones de diseño, instalación y operación, ¿no? Así como todas las operaciones futuras estén dentro de límites adecuados y sean confiables, ¿no? En cambio, la calibración tiene que ver con la verificación del desempeño y el monitoreo del uso del equipo. Cuando yo calibro un equipo, siempre voy a tener que comparar mi resultado con un calibrador, ¿no?, que es un objeto, en este caso, que me permite verificar si es un objeto o un dispositivo que tiene un resultado ya específico y que me va a permitir ver si mi equipo está correctamente calibrado, ¿no? Por ejemplo, en una balanza yo puedo utilizar unas pesitas metálicas con un peso ya previamente probado que es el peso que dicen las pesitas, ¿no? Porque han pasado por un proceso de control, ¿no? Y puedo utilizar estas pesitas para calibrar mi balanza. Entonces, si yo sé, tengo la seguridad de que mis pesitas pesan 2 gramos y yo los coloco en la balanza, me da 2.22, 2.34, entonces ahí estamos hablando de que el equipo no se encuentra bien calibrado, ¿no? Entonces yo para calibrar un equipo necesito de materiales que se encuentren ya o que tengan un resultado definido o una característica muy bien definida para yo poder saber si mi equipo se encuentra calibrado o no. Tanto la calificación como la calibración como el mantenimiento de equipos deben llevarse a cabo en intervalos determinados, ¿no?, de tiempo, con una frecuencia estable, cada 2 meses, cada 3 meses, digamos, y todo eso tiene que estar registrado. Sí, acá hay una intervención. Sí, como dice su compañero Bejarano, se denominan patrones, ¿no? Patrones de calibración. Entonces acá tenemos como ejemplo un programa de registro, ¿no?, del mantenimiento de equipos. Por ejemplo, en lo que es incubadoras, refrigeradoras y congeladoras.
Por ejemplo, pone como requisitos limpiar y desinfectar sus superficies internas. Y la frecuencia, en el caso de las incubadoras, sería mensualmente. En el caso de las refrigeradoras, cuando se requiera, y así, ¿no? Por ejemplo, centrífuga, realizar servicio de mantenimiento anualmente. Entonces, estos tipos de directrices tienen que estar dentro de el programa documentado de registro y mantenimiento de equipos. Vamos a ver lo que son los reactivos y medios de cultivo. Y bueno, en lo que es reactivos, la OMS recomienda, ¿no?, verificar la aptitud de cada lote de reactivo, ¿no? Para poder yo tener la seguridad de que mis reactivos o mis medios de cultivo son los adecuados, ¿no? Que no hay ningún tipo de contaminación, que no hay ningún tipo de alteración de la composición y que me van a permitir el crecimiento, ¿no?, de microorganismos. En lo que es, por ejemplo, medios de cultivo, ¿no? Cuando yo verifico la aptitud del lote, yo veo, por ejemplo, cuánto es el número de bacterias, ¿no? O de colonias, perdón, que yo obtengo si yo le inoculo algún tipo de cepa estándar, ¿no? Debería tener un crecimiento de colonias si justamente es un medio específico para este patógeno, para esta bacteria. Entonces, por ejemplo, si yo inoculo, ¿no?, un microorganismo estándar en mi medio de cultivo, debería tener entre el 50 y el 200% de teóricamente lo que debería crecer, ¿no?, luego de la inoculación de un cierto número de bacterias. También tengo que ver si un medio de cultivo, por ejemplo, si es selectivo, si permite o no el crecimiento de otras bacterias, ¿no? Porque si permite el crecimiento de cualquier tipo de bacteria y es un medio selectivo, quiere decir de que no está inhibiendo, ¿no?, otro tipo de bacterias, como debería hacerlo. Entonces, así como yo puedo verificar la aptitud del medio de cultivo, ¿no?, para saber si es un medio adecuado para el crecimiento de mis bacterias. Los materiales y cultivos de referencia hacen relación a lo que son los materiales estándar o en muchos casos materiales grado USP, porque justamente la USP tiene capítulos aparte con respecto a estos cepas o materiales o reactivos estándar. ¿Qué es un cultivo de referencia o un cultivo estándar? Un cultivo de referencia o un cultivo estándar es un cultivo de una especie bacteriana que ha sido realizada en un laboratorio y que se le han realizado las pruebas genéticas, ¿no?, y las pruebas fenotípicas exigidas para poder dar fe de que la bacteria que yo tengo es específicamente la bacteria en mención, ¿no?, y que tiene un grado de pureza elevado, ¿no? Entonces, mi cepa estándar es una cepa con un grado de pureza alto que me permite realizar pruebas de control microbiológico, ya que sirven como control positivo en muchos casos, ¿no? Porque son cepas las cuales me brindan la seguridad de tener al microorganismo adecuado. La farmacopea y otros tipos de documentos como la guía de buenas prácticas de laboratorio microbiológico recomiendan el uso de estas cepas estándar, ¿no?,
para lo que son las pruebas de control de los medios de cultivo, por ejemplo, ¿no? Estas cepas se les conoce como cepas ATCC, ¿no? Porque vienen de generalmente la Biblioteca de Cultivo Americana, ¿no? Que son las siglas de la ATCC, vienen de Estados Unidos y generalmente se compran, ¿no? Y vienen en estado liofilizado estas cepas. No sé si alguno de ustedes sabe lo que es el estado liofilizado. La liofilización tiene que ver con el Sí, creo que alguien quería intervenir. Sí, es el secado antes de ser congelado. A eso se le dice liofilizado. Claro, la liofilización es un método es un método de conservación en el cual el material que se encuentra congelado pasa de estado sólido a pasa de estado líquido a estado sólido, pasando por un proceso de vaporización o sublimación, ¿no? Y luego por un proceso de solidificación, lo que hace que todo rastro de agua u humedad en el material sea eliminado, y esto me permite una mayor prolongación del tiempo de uso de este material, ¿no? Y este material liofilizado viene a cierta temperatura, no se debe mantener a cierta temperatura de congelación. Pero esta liofilización me permite una mayor prolongación de uso de ciertos materiales, ¿no? Generalmente materiales biológicos. Entonces, lo que me recomienda la guía de las buenas prácticas del laboratorio microbiológico es que la cepa estándar o la cepa ATCC que se encuentra liofilizada no pase por manipulaciones constantes, ¿no? Porque el hecho de que esté en congelación y llevarla a cierta temperatura altera, ¿no? La supervivencia de estos microorganismos. Entonces, lo que recomienda esta guía es subcultivar, ¿no? Subcultivar un porcentaje de estas cepas o una cantidad de estas cepas para tener stock de referencia, ¿no? Es decir, cojo un poco de mi cepa ATCC y lo alicuoto, es decir, lo pongo en lo coloco en cierto volumen en ciertos reservorios o tubitos, ¿no? Y luego lo llevo a un cultivo, ¿no? Y este cultivo sería mi cultivo de referencia, en el cual este cultivo yo lo podría utilizar para sembrar, ¿no? En otros tubos, y tendría un cultivo madre, ¿no? En el cual yo podría utilizar para poder luego hacer otros tipos de subcultivos sin necesidad de estar manipulando mucho mi cepa madre que se encuentra liofilizada. Con respecto al muestreo, ¿no? El muestreo tiene que ver con el uso correcto y la manipulación de muestras, sea muestra biológica, muestra de suelo, muestra de agua, ¿no? El muestreo tiene que ser realizado por personal capacitado, ¿no? Bajo condiciones de esterilidad, no condiciones asépticas. Los análisis de estas muestras se deben realizar lo más pronto posible a el muestreo, ¿no? El transporte y almacenamiento de estas muestras deben realizarse en condiciones
que me aseguren la integridad de la muestra. Es decir, si yo realizo el muestreo en un área que se encuentra un poco alejada del laboratorio de análisis, pues debo llevar material especial para mantener esta muestra, ¿no? Eh, coolers, ¿no? Equipos que me permiten conservar mi muestra en temperaturas de refrigeración, ¿no? Debo llevar también equipos de toma de muestra especial, ¿no? Entonces tiene que haber toda una logística detrás del transporte y almacenamiento de muestras. Y las muestras que se encuentran almacenadas deben obviamente monitorearse y registrarse para tener un control, ¿no?, de las muestras que ingresan al laboratorio. Si se va a utilizar algún tipo de desinfección, ¿no? Se tiene que tener, en el área de muestreo, se tiene que tener mucho cuidado de que esta desinfección no altere, ¿no?, los microorganismos que se encuentran, ¿no?, en el lugar de la muestra. Los laboratorios deben tener procedimientos que cubran la entrega y recepción de las muestras, ¿no?, y la identificación de las mismas, ¿no? La muestra tiene que tener un rótulo en el cual indique fecha de recepción, indique fuente, ¿no?, si es una muestra de orina, si es una muestra de heces, y algunas características adicionales. Si el análisis de la muestra no ocurre de manera simultánea con el muestreo y se tienen que esperar un tiempo para realizar el ensayo, pues las muestras tienen que estar almacenadas en condiciones adecuadas, ¿no? Quizás en refrigeración, en un sello hermético, no en una caja hermética que no me permita exposición a ningún otro tipo de muestra biológica, no, justamente para minimizar los cambios en la población microbiana, si es que mi muestra tiene una población microbiana. Y estas condiciones de almacenamiento también tendrían que ser validadas y registradas. Siempre se debe evitar, ¿no? Se debe trabajar con mucho cuidado porque al tener muestras que pueden tener contaminación microbiana, puede haber una contaminación de la muestra hacia el personal, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una manipulación adecuada y un correcto uso de equipos de protección. En lo que es la eliminación de los residuos contaminados, que es una parte muy importante, ¿no? Luego de trabajar con mi cepa o con mi hongo, ¿cómo lo descarto? ¿No? No debería yo simplemente botar el medio en el caño, ¿no? Porque estos medios contaminados con carga microbiana al final están llegando a los mares, están llegando a ríos, ¿no? Justamente por verter este material simplemente en el grifo, en el caño. Estos métodos de eliminación de residuos deben tener por objetivo minimizar la contaminación del medio ambiente, ¿no? Y por último vamos a hablar del punto de garantía de calidad y control de calidad. Un momentito, jóvenes.
El control de la garantía de calidad, ¿no? En este caso, el control de calidad interno. Tiene que haber un control de calidad interno. Para asegurar la consistencia, ¿no? De los resultados día con día y la conformidad con los criterios establecidos. Lo que es el procedimiento de ensayos, bueno, los ensayos deben realizarse de acuerdo a normativas o otros tipos de textos de referencia, como son las farmacopeas, ¿no? Pueden utilizarse procedimientos de ensayos alternativos solamente si estos son validados, ¿no? Como habíamos estado viendo, y su efectividad, ¿no? Al compararlo con otros tipos de métodos oficiales, sea buena. Bueno, vamos a terminar, ¿no? Ya hemos hablado de las buenas prácticas de laboratorio. Vamos a culminar con lo que es el uso de desinfectantes en industria farmacéutica. La desinfección, ¿no? O el uso de agentes desinfectantes tiene mucho que ver con la contaminación de superficies o áreas de trabajo, no tanto en la parte industrial como en la parte nosocomial, que son los hospitales, ¿no? Esta contaminación de las superficies o áreas puede conllevar a infecciones nosocomiales en pacientes, ¿no? El hecho de que una cama no haya sido bien desinfectada puede llevar a procesos infecciosos. Y si llevamos esto a la industria, pues si no hay una contaminación, una desinfección adecuada del área de trabajo, el personal de trabajo también podría llevar a una infección, ¿no? Es por eso también que es muy importante los programas de limpieza y desinfección, ¿no? Para estos programas se utilizan desinfectantes, los más utilizados con respecto a laboratorios microbiológicos son el hipoclorito de sodio, el etanol, que es el alcohol, ¿no? Preferentemente el alcohol de 70 es más efectivo para la desinfección que el alcohol de 96. También se utilizan sales de amonio cuaternario y algunos tensioactivos anfóteros. ¿Cuál es el mejor método, cuál es el mejor desinfectante o agente desinfectante? Pues aquel que me permita conseguir eliminar, ¿no? Los microorganismos presentes en estas superficies. No todos los desinfectantes van a ser adecuados para todas las áreas. Existen lugares donde, por ejemplo, hay contaminación con esporas. Entonces, para estas esporas se necesitan desinfectantes mucho más fuertes que para otro tipo de áreas en los cuales con alcohol de 70 eh, podría alcanzarse una buena desinfección, ¿no? Entonces, el tipo de desinfectante a utilizar va a depender del tipo de patógeno y el tipo de contaminación que hay en cada área. Estos desinfectantes pues poseen propiedades bactericidas, ¿no? Lo que hace que inactiven estos agentes patógenos. Idealmente, estos agentes desinfectantes, ¿no? Deben eliminar prácticamente el 100% del nivel de bacterias patógenas en un lapso de tiempo corto, ¿no? Entre 5 a 10 minutos. Un desinfectante tiene que tener un alto poder bactericida, un amplio espectro, es decir, que debe eliminar varios tipos de bacterias, debe ser estable en el tiempo, homogéneo y, de ser posible, soluble en agua, ¿no? Para poder diluirlo en algunos casos. Y me permite evitar infecciones e enfermedades o riesgos, ¿no? Por una mala eliminación de microorganismos. Y en el caso de industria farmacéutica,
También evita que haya una contaminación de mis productos farmacéuticos con algún área contaminada. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. No sé si alguno de ustedes tenga algún tipo de pregunta adicional. Dígame, señorita Huanca. Doctor, tengo una curiosidad, ¿no? Y no me gusta quedarme con ella. ¿Cuánto está, cuál es el sueldo mínimo o máximo o el ideal que lleva un personal que trabaja dentro de un laboratorio, ya que pone en riesgo su salud, pues, ¿no? Sabemos que cuando trabaja en laboratorio está expuesto a muchos patógenos, germen, virus, etc. ¿Cuánto es su promedio de sueldo de este personal? Wow. Bueno, va a depender de muchos factores, ¿no? Uno es el tiempo de trabajo del analista, ¿no? Su rango, ¿no? Dentro del área, ¿no? Si es jefe de algún área, si es supervisor de algún área, ¿no? Va a depender también de su preparación académica, ¿no? Qué tantos estudios de posgrado o especialización tenga. Y todos estos factores van a permitir, ¿no? Que se negocie el sueldo, ¿no? Con cada trabajador. De lo que yo he visto, señorita Huanca, porque no le puedo decir que todos los laboratorios sean iguales, es que un analista ya egresado, no un practicante, sino un analista egresado, podría empezar con alrededor de 2,000 y si empieza a ascender podría estar entre los 4,000 más o menos, pero eso es en base a lo que yo he visto y lo que me han contado. De repente en algunos otros laboratorios es un poco menos o un poco más. Ah, ok, doctor, sino que como usted sabe que no, esa profesión es arriesgada porque pone, ¿no? Por medio de su salud en riesgo. Entonces yo digo que debería ser mejor valorada, ¿no? Es mi opinión. Sí, 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 sí. pero no son tan valorados los tecnólogos ni tampoco los técnicos, porque así sean técnicos también se exponen. Entonces, lamentablemente acá en Perú no es tan valorada esta profesión. Si tú lo haces es porque, o si eres uno de ellos, es porque simplemente te gusta y pues amas lo que haces, ¿no? Pero no, por lo menos que yo sepa, en Perú no son tan valorados. Sí, pues Sí. debería haber un reconocimiento, pues, ¿no? Ujú. Justamente lo que dijo la señorita Cárdenas era también lo que yo quería mencionar, que era de que el área de control es un área súper demandante. Uno ingresa, ¿no? Y muchas veces no sabe a qué hora va a salir, porque muchas veces te dicen, necesitamos que esta prueba salga porque este lote tiene que salir para el día siguiente. Entonces muchas veces no hay un horario definido de salida. Uno no puede entrar a estas áreas con el celular, por ejemplo. Muchas veces el celular tiene que quedarse fuera de estas áreas. Es un trabajo en el que estás en actividad constante. Y como dijo su compañera Cárdenas, te tiene que gustar el trabajo. Tienes que tener vocación para el trabajo porque no es un sector dentro de la farmacia donde que sea uno de los más remunerados. Uno de los más remunerados actualmente es regulación farmacéutica. Entonces, tiene que haber más, yo creo, ¿no? Vocación y gusto por lo que haces que buscar, digamos, una alta remuneración económica en esta área, ¿no? No es mucho no es mucho eso, o sea, lo principal, ¿no? Lo principal, digamos, si quieres desarrollarte en control, es tener, ¿no? Las ganas y la motivación. Bueno, jóvenes, habiendo discutido un poco sobre este asunto, y si no hay ningún otro tipo de pregunta adicional, damos por culminado
el tema del día de hoy. Acuérdense que la próxima semana es la práctica calificada del módulo 2, ¿no? Y vendrían los temas de la semana pasada, ¿no? De lo que es farmacopeas y el tema del día de hoy solamente. O sea, esos dos temas vendrían en la práctica de la próxima semana. Esta presentación la voy a colgar ahorita, ¿no? En Canvas. Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Los jóvenes de la presentación de la siguiente semana también, preparen su presentación lo mejor posible. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente semana, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.